Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en una mini build actualizada de Amber. Sobre todo enfocada a si sirve o encaja con las condiciones y recursos actuales. Es decir, es el primer personaje en todas las cuentas. Dejadme en los comentarios y dejar un buen like al vídeo si tenéis a Amber. Nah, es broma, es demasiado fácil. Pero sí recordar que Amber tiene una utilidad. Y básicamente la utilidad de Amber es que si vais a personajes y vais aquí, básicamente os sale cuando empezasteis a jugar Genshin Impact o por lo menos cuando recibisteis el personaje, que suele ser el primer día de jugar. Como veis aquí en pantalla, el 16 del 10 de 2020 y estamos en 2024, 3 años y medio después. Pero fuera parte de todo eso, después de que exista Furina y un montón de personajes increíbles que levantan cualquier personaje prácticamente, ¿Amber tiene un sitio y puede funcionar? Pues es lo que vamos a ver a día de hoy. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Esto, parte de lo que veréis, lo hemos hecho, o de lo que habéis visto seguramente, una Amber haciendo más de 200.000 por Baron Bunny. Lo hemos hecho en directo, así que venid porque esto fue muy divertido y muy sorprendente cuando lo conseguimos hacer. Y voy a explicaros cómo realmente usar a Amber. Tiene un equipo full 4 estrellas de derretidos inversos que se puede pasar todos los pisos del abismo. Y vamos a ver no solo si realmente sirve, y como he dicho, una mini build, para que sepamos cómo funciona. Pues bien, Amber básicamente no se sube el cargado y no va a cargados. El Baron Bunny es su fuente principal de daño, pero digo que depende demasiado de la C4 que nos da 2 cargas en la elemental. Y aquí muchos diréis, ¡ay, no tengo la C4! A lo mejor si os gusta Amber, o al menos por curiosidad, o incluso por aburrimiento de Genshin, ya que siempre hay épocas de que no hay contenido, poco a poco algún día os sale Amber, o con el nuevo banner regional os ha salido Amber, porque los 4 estrellas del banner regional de Mondstadt solo son de Mondstadt, posiblemente podáis hacer lo que estáis viendo y disfrutéis muchísimo. Sí depende un poquito de la C4. La importante junto con la C4 es la C2, ya que hace que si explotas el Baron Bunny con un cargado a los pies del decoy, porque es una especie de decoy que absorbe daño de los enemigos, hace un 200% más de daño al explotarlo manualmente. Es decir, tiras el Baron Bunny, como estáis viendo en pantalla ahora mismo, tiras el cargado a los pies y si lo derrites y te llevas un montón de buffos, pues como estáis viendo en pantalla, puedes soltar más de 200.000 de daño con Amber bien construida. Luego, esto es lo que hace el Baron Bunny. Tiene 15 segundos de cooldown y tiene 2 cargas independientes, y luego también hereda la vida de Amber. Es decir, si antes de que tú puedas explotarlo con un cargado le han pegado suficiente, básicamente explota. Es decir, si le han metido más de 15.000 de daño, porque básicamente la vida del Baron Bunny es exactamente el 78% de la vida de Amber a talento 11, es decir, un 80%. Si tu Amber tiene 15.000, pues tendrá unos 12.000 de vida. Hay que intentar explotar esto rápido y a veces fallas porque los enemigos te golpean y no puedes golpear en los pies del Baron Bunny para que explote. Pero es su mecánica principal y como veis es en lo que se basa derretir este golpe para hacer un daño increíble. La ulti, que ya conocéis todos, tiene coste de 40, hay algo por ahí que aumenta el área de la ulti, no me acuerdo exactamente qué, eso lo repasamos con las constelaciones, pero básicamente es un área donde tiras un montón de multihits de Pyro. La gente bromea con la ulti de Amber, pero realmente haces un 1000% de daño en total por la cantidad de multihits durante 2 segundos, aunque recuerdo que hay un punto, hay algo que te aumenta la duración de la ulti un poquito más, pero si no, bueno, son 2 segundos. Esta ulti no va a derretir todos los hits, pero sí va a aplicar suficiente por si llevas un equipo de derretidos inversos para que el otro personaje, en este caso, por ejemplo, Rosaria, como veis en el equipo que estoy jugando, y no hay un Bennett en este equipo, como podéis ver, sí pueda derretir varios hits o puedas maximizar tu daño de derretidos inversos. La ulti no es que sea despreciable, no está mal el daño que puede llegar a hacer y tiene cooldown de 12, con lo cual la ulti se puede tirar prácticamente cada vez que entras a rotación. El tema de las cargas del Baron Bunny, esto no es tan complicado, pero sí tiene un cooldown más elevado. Luego, el primer talento de ascensión te da 10 de probabilidad, aquí está lo del área de efecto, 10 de probabilidad en tu ulti y 30% más de área para golpear a los enemigos, porque los enemigos dentro reciben cada uno individualmente una cantidad distinta de multihits. Y esto de 10 de probabilidad en tu ulti, pues como veis yo ahora tengo 62 más 10, 72 de probabilidad, y como estáis viendo estoy jugando un equipo con Rosaria que suma probabilidad, con lo cual puedo llegar a casi 90 de probabilidad. Y luego el segundo talento de ascensión básicamente no sirve, no se usa, pero que dice: al infligir daño a los puntos débiles del enemigo usando el disparo preciso, aumenta el ataque de Amber.
No se usa, es inútil, esto no lo usáis prácticamente. Esto sí con la ulti y el varón bunny, pues lo que os he explicado. Tiráis el varón, a los pies le pegáis, otra vez el varón con la segunda carga, cargado a los pies y seguís la rotación tranquilamente. Constelaciones. La primera no se usa y dice que vas a lanzar 2 flechas por cada disparo preciso. Es como la C1 de Venti, pero en pocho, porque la C1 de Venti te da 3 cargados y este te da 2 cargados nada más, y la segunda flecha es un 20%. Es inútil, no se usa y no va cargados, punto. Esta es la que comenté, que al tirar el Baron Bunny y atacarle a los pies con un cargado, básicamente, el Baron Bunny explota haciendo muchísimo más daño. Es la mecánica principal del equipo que habéis visto al principio del vídeo y que os habrá explotado la cabeza, seguramente. Esto es la ulti más 3, pues haces un poco más de daño y combinas con la ulti con el talento que hemos visto. Esto es que el tiempo de espera del Baron Bunny se reduce un 20%, que de 15 segundos son 3 segundos, con lo cual pasa a cooldown de 12 básicamente. Y en rotaciones de 24 largando puedes tirar 2 Baron Bunny por rotación, que eso ya está bastante mejor. Y como veis, dice que se puede ser utilizado una vez más, es la carga extra, es la que es importante para hacer esto que estamos viendo en el vídeo. Y luego la elemental más 3 en la C5 y esto ya es un bufo a todo el equipo. Dice, la ulti aumenta la velocidad de movimiento de todos los miembros del equipo y su ataque en 15% 10 segundos. Al tirar la ulti pues metes un bufo de ataque a todo el equipo y a sí misma que ayuda, pero no es obligatorio. La que es importante para todo lo que estamos viendo es la C4. Ahora, ¿qué podríamos jugar con Amber? La realidad es que su daño es básicamente el Baron Bunny. ¿Está haciendo reacciones? Sí. ¿Vas a activar las 4 piezas del full bruja carmesí? No, porque solo harás 2 elementales y de hecho tu segundo Baron Bunny solo se beneficiará de la primera carga porque estará activando la segunda, con lo cual no recomiendo que lo llevéis full bruja. ¿Qué recomiendo? La realidad es que para hacer esto que estáis viendo no hay ningún set full, aparte del sueño Saurios que os da mucha maestría para vaporizar los Baron Bunny, que puede venir muy bien, pero la realidad es que el cómputo total de los 150 de maestría con el sueño Saurios, o en comparación si llevas 2 piezas de compañía dorada y 2 piezas de bruja que son 15% daño piro, es muy parecido. Así que en este caso, en Amber, la realidad es que para jugar este equipo de retiros inversos y la rotación, que actualmente es el mayor daño por rotación de los equipos de Amber, y que sería un equipo que, como veis, puede funcionar full 4 estrellas, Sakarosa, Rosaria, Diona, Amber, y es, objetivamente, si vais a Kazuha, su mayor daño por rotación, el cálculo real no es full sueñosaurios, el cálculo real es 2 y 2. 2 de compañía dorada para maximizar el daño de tu habilidad elemental con el Baron Bunny y 2 o bien de ataque, es decir, 2 de Remy, de Gladiador, de un montón de piezas que te dan ataque, o 2 de daño piro con el Bruja Carmesí. Si lleváis un nobleza en el equipo, pues vais tranquilamente a poder conseguir muchísimo ataque, así que mejor 2 piezas, o bien de Bruja Carmesí o daño piro, o bien incluso de Sueños Saurios, 2 piezas, 80 de maestría elemental para derretir vuestro Baron Bunny. Es decir, 2 y 2, y la core del 2 y 2 es 2 piezas de daño en tu habilidad elemental de compañía dorada. Armas. Estamos hablando de llevar a Amber al cielo, así que básicamente armas que te den daño crítico, probabilidad crítica y daño infligido. El alas celestiales, ataque base alto y proporción crítica del banner permanente está muy bien. El arco de Tartaglia, donde puedes activar perfectamente todas las cargas, también está muy bien. Pero de nuevo el mayor daño por rotación, y como os he explicado en otros vídeos, el mejor arco del juego a día de hoy es fácil, es el Aqua Simulacra. Te permite capear la proporción crítica para aprovechar mejor el ataque y te da 20% de daño infligido, que esto hace que el Baron Bunny haga mucho más daño. En mi caso concreto, antes de entrar en los substats y en los capeos de Amber, aunque es parecido a la mayoría de personajes, básicamente Amber escala con ataque por ciento al subir de nivel, y lo que estáis viendo es una Amber al 80 sin ascender y sin subir al 90, sin subir y maxear los talentos. Con lo cual, si subo a Amber al 90 y le pongo corona en el Baron Bunny, cosa que lo tengo al nivel 11, me faltan 2 niveles más, podré hacer mucho más daño. Estáis viendo algo limitado. Esta Amber con 1600 de ataque, que en campo se pone en 2500 con todos los buffos, si la maxeo, podría conseguir seguramente que llegue cerca de 1900 de ataque. Ahora, después de esto, y hablando del Aqua, que tiene un ataque base bajo, y hay armas que tienen ataque base más alto, con lo que te permiten tener más ataque en Amber, pero no proporción crítica, ¿qué se consigue o necesitamos en substats? Pues bien, ataque, y esta vez sí es ataque con Amber, no es maestría, porque no consigues 4000 de ataque, porque no vamos en el equipo con Venom ni cosas así.
Piro en el cáliz y casco de probabilidad crítica o daño crítico. Si conseguís toda la probabilidad en substat, bien. En este equipo, como podéis comprobar, estoy jugando con la consonancia crío, que básicamente son 15 más de probabilidad, y como estoy derritiendo, el enemigo está afectado por crío, con lo cual siempre aprovecho la consonancia crío, 15 de probabilidad, y aparte en el equipo va Rosaria, y Rosaria también bufa la probabilidad del equipo, con lo cual realmente en esta compo concreta, Amber gana 20 de probabilidad más lo que tengo, con lo cual tengo 62 y me pongo en otros 20 en 82. Pero habría que priorizar llegar mínimo a 60 de probabilidad en esta compo para que más esos 20 de la consonancia más Rosaria o quizá incluso más, podáis alcanzar pues más de 80 de probabilidad. ¿Por qué explico esto? Porque en Substat hay que buscar número 1 recarga, pero muy poco, porque Amber con coste de 40, si vuestra Rosaria va Favonius y vuestra Diona pues también es batería con la elemental, si lleva sacrificio o algo así, y Sakarosa con las dos elementales va a hacer que con 110, 115, que es muy poco, tengáis perma ulti, por el coste de 40 que es muy bajo. Con lo cual, solo principalmente hay que buscar proporción crítica hasta que te sobre, y que te sobre es pues 80 por los bufos del equipo y 250, que es el capeo que os he dicho, la mayoría de personajes que tienen esta posibilidad, aunque Amber escala con ataque y es de 4 estrellas, pero como veis puede hacerlo llevando un Aqua Simulacra. Y luego de esa proporción crítica hay que buscar maestría para el derretido y ataque por ciento, pero siempre y cuando capeéis la proporción. ¿Por qué? Porque una vez la capeáis, más allá de tener más de 80 de probabilidad y más de 250 de daño, incluso 240, invertir en proporciones, perder daño. Te va a dar más daño ya el ataque por ciento o la maestría que buscar 260, 70 o 300 como mucha gente de daño crítico, como expliqué en otro vídeo explicando y demostrando cómo funciona la probabilidad crítica, que estará por aquí, lo pondrán los editores. Así que, ¿qué hay que buscar en Substat? Recarga pero súper poca, proporción crítica y a partir de ahí ataque por ciento y maestría. El ataque por ciento en Amber, como veis, ese ataque base es muy importante. ¿Y cómo hay que construirla para que se quede con estos caps? Acercándose a la proporción que os he dicho, pero si vais a un arma que no dé tanto crit value, como por ejemplo el arma de Tartaglia o por ejemplo las celestiales, igual las celestiales sí da bastante crit value. A lo mejor en vez de conseguir esto, pues conseguir 60 de probabilidad más consonancia crío y Rosaria y 220, 230 daño crítico ya te va a ayudar mucho con este cómputo. La recarga, lo que he dicho, máximo 115 y luego ya todo pues en ataque y maestría, pero intentando priorizar esto de aquí. Esto es la build de Amber para este equipo que a día de hoy es la manera de conseguir maximizar su aporte. Ahora, ¿cómo es la rotación de Amber? Pues básicamente, mientras lo explico lo tendréis de fondo, pero funciona así. Hay que hacer ulti elemental de Diona, elemental ulti de Rosaria. Aquí entramos con Amber y metemos la ulti. Al tirar la ulti de Amber nos va a permitir que Kazuha entre y haga la elemental al Piro para que se aplique el sombra verde. Y con Kazuha o Sakarosa aquí hay que esperarse un segundo para que veáis que desaparezca el Piro después de la ulti de Amber, pero habiendo aplicado los bufos tanto de Sakarosa como de Kazuha al Piro y al Crío. Al esperarse ese segundo, como veréis, el enemigo desaparecerá el Piro de encima y tendrá otra vez Crío por la ulti de Diona y la ulti de Rosaria, y aquí ya tiramos la ulti de Kazuha para que se imbuya de Crío también. Una vez tenemos la ulti de Kazuha en Crío, entramos rápidamente con Amber y tiramos Baron Bunny, cargada a los pies, 200.000, Baron Bunny, cargada a los pies, 200.000, y ahí se habría acabado la rotación, y es una rotación de más de 800.000 de daño total, si además contamos el daño de derretido inverso de la propia Rosaria. Repito, vuelve a ser muy sencillo. Elemental cargada, ulti de Diona, si tiene sacrificio, elemental cargada, ulti, elemental cargada. Elemental ulti de Rosaria, ulti de Amber, aquí entramos corriendo, hacemos elemental de Kazuha para hacer doble swirl al Crío y al Piro y que Amber se beneficie de los bufos de Kazuha y sombra verde. Esperamos un segundo con Kazuha que desaparezca el Piro enemigo, o si sabemos timear bien, tiramos la ulti sabiendo cuándo va a desaparecer el Piro para que salte la ulti de Kazuha y se imbuya de Crío, y una vez tiramos esa ulti de Kazuha imbuya de Crío, entramos con Amber, hacemos Baron Bunny cargado a los pies, Baron Bunny cargado a los pies, tendremos el escudo de Diona en principio, con lo cual tenemos mínimamente algo de supervivencia para poder meter cargado fácilmente, y una vez tira el segundo cargado y explota el Baron Bunny, simplemente elementales para generar energía, y estará a unos 2-3 segundos Diona de tener otra vez la ulti para volver a hacer la misma rotación. Básicamente haciendo esto, y si queréis jugar full free to play, que no es realista, pero es algo para que lo tengáis en cuenta y lo juguéis en cuentas bajitas. Si queréis jugar a Sakarosa ahí, ya que tenemos Diona 20 segundos, Sakarosa 20 segundos, coincide perfecto. Este mismo equipo con Diona, Rosaria, Sakarosa en el puesto de Kazuha y Amber,
hace la misma función y el mismo equipo. Lo único con Sakarosa hay que rezar, porque Sakarosa igual puedes meter esa elemental que te va a meter los bufos al Piro, pero al tirar la ulti después a veces ni siquiera se imbuye, con lo cual tiene un pelín más complicado reaplicar el crío en el mismo timing en el que desaparece el Piro de Amber y supuestamente debería imbuirse en Piro, porque Sakarosa creo que le metieron ese nerf y no lo dijeron ni lo avisaron para que Kazuha vendiese más, porque antes de eso Sakarosa se imbuía perfectamente en la ulti y hemos hablado mucho de que es un desastre Sakarosa a día de hoy imbuyéndose con la ulti. Pero básicamente esto es el equipo de Amber, esto es a día de hoy el mayor potencial de Amber. Esta es una, hay otras, pero de las maneras más sencillas y con mayor potencial, creo que es la que más potencial tiene de poder realmente usar este personaje. Y si a alguien que esté empezando a jugar realmente le hace ilusión, a pesar de que en Genshin hay personajes pues muy pochos y que sirven poco, y otros que te dan mucha utilidad, aquí tenéis la manera. Esto es como se rescata a Amber. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejarme un comentario para el algoritmo. Espero que os haya impresionado el vídeo, os hayáis divertido muchísimo, hayáis sacado incluso curiosidad o algo más que hacer en Genshin para disfrutar. Si hay épocas de poco contenido y poquito más. Gracias por todo el apoyo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.